ofrezco la Eucaristía por todos ustedes, por sus intenciones iniciales y por los que nos sintonizan por el Facebook, para celebrar dignamente estos misterios y damos perdón. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Hijo de hombre, que conoces y comprendes nuestra necesidad, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que hace que nosotros somos una familia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Concédenos que, por su intercesión, nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchando la palabra. Lectura del libro de Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales
entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin.
María dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha conseguido un hijo y ya va en el 6º mes, a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Queridos hermanos, muy queridas hermanas, nuevamente el Señor nos permite celebrar nuestra fe en la Eucaristía como signo profundo y encuentro de donación de Cristo, que a través de su amor al hombre redime a la humanidad entera. Y que día con día se actualiza este sacrificio con la recepción de la palabra y del Evangelio. El día de ayer fue la segunda dominica de Adviento y por eso se trasladó al día de hoy la Inmaculada Concepción, porque ayer era el día de la Inmaculada, porque le dije a los fieles, con la profesión de Jesús, que hable de su mamá. Pero hoy le dedicamos por entero este homenaje de amor a María Santísima. De hecho, es un honor que hace un recuento de la teología inspirada en la Escritura, porque recuerden que el alma de la teología es la Escritura. Uno puede pensar qué discusiones daban en el siglo I sobre teología. Era la Trinidad, la Cristología y los sacramentos de la Eucaristía, del orden de todos. Ahí se centraban los tratados teológicos que se inspiraban no en los años 30, ni 40, ni 50, ni 60, ni 70, ni 80, ni 90, porque no había Nuevo Testamento. Recuerden que la colección más antigua que se tiene del Nuevo Testamento es el Codex Moratori de probablemente el año 170 de la era cristiana. Por tanto, la elaboración teológica no se da en el siglo I, se empieza en el siglo II, con autores que ustedes deberían leer, como Clemente por su carta a los Corintios, que habla de la fisiología y de la jerarquía, como Ignacio de Antioquía, que habla sobre el cristianismo en 7 cartas, 9 cartas que escribe, o el San Agustino,
evangelios, las cartas, ya en algunas comunidades cristianas, porque Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, Judas escribieron sus cartas. No le dijeron al copista, deme 10 copias, ¿no? Eran caras, eran pergaminos. Entonces, Pablo, Lucas, Mateo, hicieron sus obras, pero se empezaron a producir de posterior a principios, a mediados del siglo II. Después viene el siglo III y tenemos 3 figuras importantes: Ireneo de Lyon, quien habla sobre la Iglesia, la Eucaristía, sobre el primado de Pedro y sobre el bautismo. Todavía no se hablaba de la Virgen María. Y no porque no fuera algo importante, sino porque en la conciencia del pueblo existía el sentido de que María era la Madre de Dios. Ustedes continúan el Evangelio de Lucas en la visitación, que le dice Isabel a María: ¿quién soy yo para que la madre del Señor me la vea? Y si Lucas escribe su Evangelio en la noche, ya había una percepción antes de que María era Madre de Dios, porque recuerda que los evangelios primero fueron tradición oral y luego tradición escrita. Es decir, si lo escribieron en el 80, 20, 30, 40 años antes de esas autonomías. Pero todavía no se declararon dogmas, porque recuerden ustedes que la Iglesia cristiana del siglo I, siglo III y IV fue perseguida. Y al ser perseguida no era institucional, porque la Iglesia se escondía. Por eso el primero que va a hablar sobre la Virgen María, ya en un tratado teológico, es el que es el maestro de la escuela de Alejandría. Primero fue Parteno, después fue Clemente, y al final el más connotado fue Orígenes. Hace 50 años está siendo rehabilitado por la Iglesia, porque él entendió literalmente la expresión: hay eunucos por el reino de Dios, y se casó. Ese fue su pequeño error. Y el segundo error fue la doctrina de la catástasis, donde él decía, Carlos justificaba la razón, que Jesús había redimido todo y que hasta el final el demonio iba a redimirse. Lo que no estableció es donde está la libertad del Señor. Sí, Dios ha redimido todo, pero depende si el ser humano acepta la relación de Jesús. Bueno, Orígenes se basa en esta perícopa, capítulo primero, versículo 16 al 38 de Lucas, y empieza a elaborar la teología respecto a la Santísima Virgen María, pero también se basa en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos. Ustedes que les gusta estudiar teología, bien estudiar teología, pero podemos ir con el WhatsApp, la computadora, ya en los cursos
Pablo utiliza una comparación entre Adán y entre Jesús. Y dice que por la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo y por la obediencia de Cristo entró la gracia. Utilizando ese paralelismo teológico, Orígenes del siglo III, él dijo: por la obediencia de la Santísima Virgen María, a donde Eva entró el pecado, y por la obediencia de María entró la gracia. Y aquí empieza a explicar lo que queremos explicar. ¿Por qué el altar divino le dice llena de gracia? Porque se entiende que la Virgen María, que era una mujer de un pueblo muy pequeño en Nazaret, la mujer Galilea, y pobre, le referimos por la ofrenda que da Dios con crónicas cuando presentó a Jesús, cuando se purificó en Jerusalén. Carlos nos había de escribir a la Virgen María, que tal vez sea lo más seguro. Un día lo dije que ahí se pasaron los días, porque María era pobre. Y si ustedes han leído esos dos libros que les he recomendado, inclusive del Antiguo Testamento, de Durán de Bo y Jerusalén, de Dios, de Jesús de Joaquín de Venas, pues la gente pobre no sabe leer. Imagínense si en México hoy el 8% no sabe leer. Imagínense hace 2040 años, 50, pues muchos en el mundo no sabían leer y escribir. Bueno, pero ¿cuál es la calidad espiritual de María? Que era una mujer de profunda oración ante Dios. Inferimos que la Virgen María hacía oración en su casa, inferimos que alguna vez fue al templo, porque la distancia de Nazaret a Jerusalén era de más de 250 kilómetros. Y lo más grande de ella, como podemos suponer, es que era una chica no mayor de 13 años. ¿Y por qué dice eso, Padre? Porque según los usos y costumbres del pueblo judío, una mujer tenía que desposarse antes de los 12 años. Son los usos y costumbres como en Oaxaca. Si Oaxaca no se casa a la chica de los 12 años, es pecado para la comunidad en los pueblos. Y eso es lo grandioso. Nos imaginamos a María en Nazaret, estaba haciendo sus quehaceres y estaba desposada. Recuerden que el matrimonio tenía dos momentos: el desposorio y el matrimonio. El desposorio fue para la fecha del matrimonio, le daban el ajuar, daban la dote y calculaban el monto del dinero que debía dar la mujer si el esposo la requería. Ya la infidelidad no hablaba porque eso era la ley. Pues generalmente se iba un año a despedirse de sus amistades y para conseguir a 10 mujeres que fueran vírgenes para que fueran al matrimonio. Y el hombre tenía que buscar a 10 amigos casaderos para que vieran a las amigas de la novia y a ver a quién echaban el ojo. La chica mayor de 2 años y medio, el hombre mayor de 2 años. A mi profesor no vale, ¿por qué se retrata a San José como un venerable anciano? Porque hay un evangelio apócrifo que dice que María Santísima se casó con un viudo. Es un tanto difícil eso, porque a los viudos se les considera pecadores, porque la vida es un pecado. Bueno, pues imaginémonos a la Virgen María. Yo el libro de un poblano, por cierto, que fue
Dios da una misión, nos da la gracia para hacerlo. Dios no nos envía a la guerra sin inclusive, Dios nos envía a la guerra con la gracia. Por eso dice San Agustín: Señor, manda lo que quieres y dame lo que quieres. Por eso María era la llena de gracia, porque tenía una intimidad profunda con Jesús. ¿Y qué es lo que le manifiesta el arcano divino? Que ella será madre de un hombre importante en Israel, que será tomado como mujer. Yo creo que María se desconcertó, no se esperaba eso. Y dicen: ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo soy virgen? ¿Cuántos años tendría la primera vez momento? Si el desposorio habrá un año, podría tener 12 años y medio, 13 o 13 años y medio. Y el ángel le dice: mira, hay prisa porque Isabel, que era estéril, y que a pesar de ser una abuela mayor, Dios le ha dado la oportunidad de un hijo. Y aquí de la gran interpretación en el versículo 37, capítulo 1 de Lucas: porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para nosotros, seres frágiles, temporales, caducos, limitados, pues sí, nosotros tenemos muchas carencias. Dios sostiene todo. Dice San Agustín: María, ya Agustín hace tocado la tercera quinta, María concibió primero a su hijo en su corazón. Recuerden que la palabra corazón en el lenguaje hebreo significa inteligencia y voluntad. Y después María lo concibió en su seno. Y por eso María dice: he aquí la esclava que se va a los propios. Esa tendría que ser nuestra postura, nuestra actitud fundamental en todo el recurso de nuestra vida, hacer la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros nos enojamos porque nos salen mal las cosas, nos enojamos porque mamá se enferma, no se murió, nos enojamos porque nos diagnosticaron cáncer. Y yo creo que la actitud que nos enseña María es aceptar la voluntad de Dios y decirle al Señor: no soy hijo tuyo, soy esclavo. Y el esclavo no ve ni a los ojos al amo, solo escucha la orden y lo obedece. Esa es la obediencia de la fe, la obediencia que nos marca el capítulo 11 de Hebreos, la obediencia de Abraham. Finalmente, porque se fueron a sus trabajos, cambio de 28 minutos, finalmente hay dos verdades de fe de María y hay dos dogmas. Hoy he escuchado algunas veces que hablan de 4 dogmas. No, son dos verdades de fe que parten de dogmas cristológicos y solamente 2 dogmas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las 2 verdades de fe del Concilio de Éfeso de 431? Maternidad divina y carácter divinidad. Parte del Concilio de Éfeso. Yo les recomiendo que vean la historia de los concilios de Pablo de Abraham. Es un libro muy sencillo que se lee una sentada, pero por lo menos uno conoce lo que tendríamos que saber y defender. ¿Por qué maternidad divina? Porque antes del Concilio de Éfeso, el patriarca de Constantinopla, Nestor, decía que la Virgen María no se le podía decir Madre de Dios, sino solamente Madre de Cristo. No de Dios, sino de la persona humana.
Y los obispos de estos textos dijeron, no, si el hálito divino estuvo en el seno de María, porque así lo quiso Dios, Gálatas 4:4, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que se cumpliera lo que hemos escuchado en la primera lectura. Pondré enemistad perpetua entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje. El protoevangelio de Génesis capítulo 3, versículo 15. Maternidad divina y perpetua intimidad, porque María Santísima, después de Jesús, no tuvo hijos. Claro, creen que no leen y que luego malinterpreta la escritura de Marcos y Mateo. Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Recuerden que el pueblo judío es un pueblo unido. Presenta un judío rico, un judío pobre, no. Presenta un mexicano pobre, yo es el mexicano. ¿Por qué? Porque los judíos quieren como una raza elegida por Dios. Ahí se rompe lo que decía Feuerbach. La religión es solo que el pueblo no. El pueblo de Israel, y se basa en la Biblia, es una religión teocéntrica. El pueblo más rico del mundo es Dubái, y se basa en la religión teocéntrica musulmana. Eso sí, cuando se sabe vivir la religión, y es lo que nos falta a nosotros. Porque hemos reducido la práctica religiosa al espacio geográfico y cultural del templo, y afuera a veces no vivimos los valores del evangelio. Y según los dos dogmas que se proclamaron tardíamente, uno en 1854 por Pío IX y otro en 1950 por el Papa Pío XII, el primero de Inmaculada Concepción y el segundo de Asunción. Pero si hacemos un recuento en la historia de la teología, estos dogmas ya se habían aprobado implícitamente por la Iglesia en Oriente y en Occidente desde el siglo VIII hasta el siglo XI. ¿Y en qué consiste el dogma de la Inmaculada Concepción? Yo se les invito a que lean la vida del beato Luis Escoto. Luis Escoto tuvo una disputa teológica en el siglo XIV con un famoso dominico, y este dominico afirmaba que María Santísima no había sido preservada del pecado, que había nacido como pecado original, porque la muerte redentora de Cristo había sido después de su nacimiento. Y en cambio Luis Escoto, utilizándose el versículo 28, capítulo 1 del Lucas, por lo siguiente, con toda sencillez, con 3 palabras en latín, es decir, pudo Dios adelantar la redención en María para que no naciera con el pecado original por los méritos de su Hijo, porque el purísimo tenía que ser el seno que contuviera el valor del mundo. Pues yo creo que esa pregunta no se pregunta, claro que Dios puede hacer todo. Dijo de ti, fecha, y cuando María Santísima nació, fue concebida en el seno de sus papás, fue concebida sin el pecado original. Por eso hay reservas particulares de María. María es patrona de las universidades en Europa. Claro, si tú le preguntas a un universitario, ¿quién es tu patrona? Tu patrona, pues tú la dices, el maestro que nos ha caído. No, María Santísima es patrona de las universidades. Busquen Ratisbona, Münster, Lublin, Salamanca, Oxford, Cambridge, Sorbona, y María Santísima es patrona. María Santísima es patrona de los sujetos.
ustedes buscan la noticia de que el patriarca celebró la misa delante del Putin del ejército y como tal. Eso es civilidad política, civilidad que en México no tenemos. Aquí los domingos vienen 4 generales cotilones. Yo les he dicho de corazón, ¿y cuándo viene usted el vestido de gala? No, padre, la ley me lo prohíbe. O sea, vivimos anclados en problemas de siglo XIX. Por eso ya no estaba justa presente ese cristiano que me pedir perdón. ¿Perdón de qué? Antes confirmaba la capilla real. Yo decía a los jóvenes que confirmé, este es un monumento del siglo XVII y yo soy el reinado. Y aquí se ve pues, la relación que tuvieron los árabes con los españoles. Es una arquitectura bellísima, por sus 48 minaretes. Y esa expresión del reinado. O como veíamos ayer en la apertura de la gran catedral de Nuestra Señora en París, había jefes de Estado, había oficiales, había gente de la nobleza, pues esa es civilidad política. Yo hablaba mucho hace 30 años en el CCD, ahora ustedes no habían nacido, tanto que tenían sus años. El bajo el manto de la noche yo hablaba desde las 10 hasta las 2 de la mañana de varios temas. Y me dijo el señor del día, no lo invito al padre Sicón, porque es el gobierno que no permite que los sacerdotes hablen. Señoras y señores, y yo creo que hay sacerdotes capacitados para hablar de Dios. Yo creo que los planes que tienen la ley no son tan buenos, son pastor. Y tercero, ayer en la catedral estuvo de fiesta porque la patrona de la catedral es la Inmaculada Concepción. Imagínense, es patrona desde el año 1649, patrona de San José de Simón. Sí, lo que hizo la Iglesia como forma fue simplemente aceptar lo que ya el sentido común de la Iglesia ya había aceptado. Ya no los entretengo que no tuve sus trabajos, pero hoy celebramos a María Santísima en su Inmaculada Concepción. Dejémonos tomar de la mano de ella para que ella nos lleve al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En pie, por favor, hagamos confesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Elevemos nuestra súplica al Padre, decimos, Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, por todos los ministros de la Iglesia, oremos. Por los gobernantes del mundo entero de nuestra patria, estado de calidad, para que vean no con intereses particulares o de partidos, sino con intereses del bien común. Oremos al Señor. Por nosotros, por nuestras intenciones y por nuestras necesidades,
necesidades, por los enfermos, Luis Manuel Sánchez Acevedo y Laura Mier Velasco, oremos al Señor. Por nuestras necesidades, por la familia Gómez Rivero, oremos al Señor. Por nuestros seres queridos que han muerto, para que participen de la vida más allá de la muerte, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias y trasquedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados, por favor. Recibe favorablemente, Señor, la ofrenda que te presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, y concédenos que, así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros, por su intercesión, quedemos libres de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna madre para tu Hijo, y significar el nacimiento de su esposa, la Iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga. Pues purísima debería de ser la Virgen, que diéramos a tu Hijo el poder inocente que quita el pecado del mundo, y así, a ella misma, para bien de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene. Amen.
conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, por no ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por la familia Gómez Rivero, por la salud de Rosita Marzano, de Peña Esquerra, de Pilar Álvarez, de Laura Díaz Velasco, de Manuel Sánchez Acevedo, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra
paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Nos convida, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar, bajo el signo del pan y del vino. Hoy tu cuerpo y tu sangre nos das. ¡Qué alegría esperarse en nuestra tienda! Recibir de la comunión y dejar que tu fuego nos encienda, que lo quiera de amor el corazón. Nos convida, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar, bajo el signo del pan y del vino. Hoy tu cuerpo y tu sangre nos das. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos convida, Señor, a tu mesa, y eres nuestro manjar, bajo el signo del pan y del vino. Hoy tu cuerpo y tu sangre nos das. Oremos. Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor Dios nuestro, repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la cual preservarse seguramente la Virgen María en su inmaculada concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Te recuerdo que el día 12 a la misa de
y así te los bendiga. El Señor esté con vosotros. Que Dios, cuya providencia amorosa hizo la vida dignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, os colme de sus bendiciones, que experimentéis siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron vosotros recibir al autor de la vida, que todos vosotros que os habéis reunido hoy para celebrar con devoción la fiesta de María, el Señor os conceda los gozos espirituales y los premios del cielo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Damos un aplauso a la Virgen María. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Velad por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar el